Bienvenidos a una nueva sección, Destrozando dialécticamente a... y cada capítulo será de un personaje de YouTube distinto. Así que dejadme en los comentarios a quién queréis que traiga la próxima vez. En este, ateo digital. Un ateo que no usa argumentos a favor de la inexistencia de Dios. Pero lo iremos viendo más adelante. Analizaremos la exposición que tuvo hace poco en un debate sobre la existencia de Dios. Listo, tomando en cuenta que aquí mi contraparte Luis viene a defender el teísmo cristiano como tal, pues en mi postura como ateo, lo que quiero iniciar diciendo es: los científicos más inteligentes del mundo no saben cómo exactamente se originó el universo, pero millones de personas ordinarias sin mayor instrucción, como Luis, mi contraparte en este debate, no solo afirman saberlo, sino que es de los que además asegura conversar con el tipo que lo hizo. Efectivamente, los científicos no saben cómo comenzó el universo, pero sí saben, o al menos hay consenso en ello, que el universo comenzó en un punto concreto del tiempo en el pasado, aproximadamente hace unos 13.7 mil millones de años. La ciencia se basa en la observación y la experimentación, y no tiene tanto que ver con lo inteligentes o no que sean los científicos. Si la ciencia se limita a lo observable y experimentable, lógicamente lo que sucedió hace casi 14.000 millones de años se escapa a los principios de la ciencia. Los científicos no pueden saber cómo comenzó el universo, pero pueden tener alguna pista como que el universo tuvo un comienzo. Más allá de eso, les toca a otras fuentes de conocimiento llegar a una respuesta más específica, como la filosofía, la lógica o en este caso, la teología. Así que sí, millones de personas que usan estas fuentes de conocimiento pueden saber más que los científicos más inteligentes cuando la información que buscan trasciende de la ciencia. Así que expondré lo irracional, incongruente, inventado, ignorante, hipócrita, indeseable, inservible, ilógico, inmoral y contradictorio del concepto de este ser llamado Dios. Solo con demostrar uno de estos puntos, pues debería ser suficiente para que se entienda la inexistencia de este Dios. Exactamente. Me parece que otras veces le he escuchado decir que los ateos no tienen que demostrar la inexistencia de Dios, cosa que es totalmente falsa. Y como él dice, solamente hay que mostrar una contradicción en el ser de Dios para demostrar su inexistencia. Veremos a ver qué presenta. Pero, como la fe no entiende razones ni le importan las evidencias, abordaré desde todos los puntos para que no quede duda sobre lo imposible e innecesario que es Dios. Aquí te equivocas. La fe no implica evadir la lógica ni la razón. Esta será tu definición de fe, que me gustaría saber de dónde la sacas. Pero si hablamos de la fe cristiana, la propia Biblia da una definición de fe. La fe es la certeza de que sucederá lo que se espera, la prueba convincente de que existen realidades que no se ven. Así que la fe para un cristiano es completamente lo contrario a lo que tú dices. Depende de las pruebas y de las evidencias. O tomaré otro tal vez más común como el argumento cosmológico Calán, que es irónico muchas de las veces que un cristiano lo use, ya que es una postura de la teología islámica, ¿no? No es irónico, porque el argumento cosmológico no tiene como objetivo defender al Dios cristiano, sino defender al Dios como ser subsistente. Y esto lo puede hacer tanto un cristiano como un islámico. Pero bueno, siempre con el mejor postor cuando les conviene. Ad hominem. Supongamos que el universo tiene una causa. ¿Por qué? Y esta pregunta la dejo a la audiencia. ¿Por qué no podría tratarse de una causa natural? De esta manera, sí fallando el argumento Calán empírica como teóricamente, sin necesidad de siquiera pasar a la segunda premisa. Pues mira, te voy a responder. Dices que ¿por qué no puede ser causado por una causa natural? Yo creo que ni tú mismo entiendes lo que preguntas. Para empezar, lo natural es natural con respecto a algo. La RAE dice que natural es perteneciente o relativo a la naturaleza o conforme a las cualidades o propiedades de las cosas. En cuanto a la palabra naturaleza dice, conjunto de lo que existe y que está determinado y armonizado por sus propias leyes. Es decir, lo natural en este universo
está regido por las propias leyes naturales del universo. En otras palabras, estás proponiendo que el universo pudo haberse creado a sí mismo. Evidentemente, esta postura es ilógica, porque habría que admitir que el universo existía antes de su propia existencia para así poder autocausarse, lo cual es absurdo, lo mires por donde lo mires. Graham Oppy, discutiendo sobre argumento cosmológico Calán, de verano del 2002, en la página de 34 a la 61, por ejemplo, ahí también critican esta postura más a fondo desde la filosofía. Está diciendo que critican la primera premisa, que no todo tiene por qué tener una causa, pero aún no ha dado un solo ejemplo de algo que aparezca sin causa. Arnold Guminsky, en El argumento cosmológico Calán, las cuestiones de la posibilidad metafísica de un conjunto infinito de entidades reales. Otoño del 2022, de la página 196 a la 215. Nicolás Everett, en La no existencia de Dios, editorial Routledge, 2004, página de la 68 a la 72. Aquí está citando fuentes, pero ni siquiera dice qué es lo que dicen las fuentes. Desde el punto de vista de la incongruencia, un ejemplo debería ser suficiente, pero como la fe no acepta razones, entonces esta ocasión voy a tomar 3 ejemplos. 1. Nos presentan la idea de un Dios fuera del entendimiento humano, pero esos mismos que dicen esto proceden a querer explicarnos para que entendamos cuál es el pensamiento de este Dios. Esto no es ninguna incongruencia. Claro que no podemos comprender plenamente la naturaleza de Dios, pero sí podemos entender ciertas cosas sobre Él. Por eso, muchas veces en la Biblia se personifica a Dios, para que podamos comprenderlo en nuestro lenguaje o en conceptos sobre los cuales estamos familiarizados. Es decir, podemos entender algunas cosas sobre Dios, aunque no lo podamos comprender plenamente. ¿Dónde está la incongruencia? Ejemplo 2 de incongruencia. Dicen que es un ser todopoderoso, perfecto, pero necesita de seres inferiores e imperfectos para demostrar su existencia. De nuevo, falso. No sé cuáles son sus fuentes, pero la Biblia no dice en ningún momento que Dios necesite a los seres humanos para demostrar su existencia. ¿De dónde ha sacado eso? Es más, la propia Biblia dice en Romanos 1:20 lo siguiente: porque sus cualidades invisibles, su poder eterno y divinidad, se ven claramente desde la creación del mundo, pues se perciben por las cosas creadas, de modo que ellos no tienen excusa. Dios no nos necesita para demostrar su existencia, porque la propia creación ya es una prueba de su existencia. A ver si tu tercer ejemplo está un poco más acertado. Ejemplo 3 de incongruencia. El creyente promedio no lee sus sagradas escrituras, menos vive y predica con el ejemplo. Básicamente son hipócritas y mentirosos que tienen o piensan tener el perdón de Dios. Lamento decir que esto no es aplicable a los testigos de Jehová. El hecho que no se sepa cómo sucedió algo no es prueba de que lo hizo un Dios. Es cierto, y por eso mismo nadie usa este argumento. Yo por lo menos no he visto a ningún creyente afirmar: como no sabemos quién creó el universo, fue Dios. No hay nada más estúpido que ser incapaz de reconocer que no se sabe algo. Y Dios es la herramienta de los estúpidos de buscar una forma de explicar lo que está fuera de su conocimiento. No. Dios es la mejor explicación al argumento cosmológico, al ajuste fino, a la moralidad objetiva, a la resurrección histórica de Jesús, al argumento de seres contingentes, etc. Los creyentes nos muestran situaciones que solo son posibles en su imaginación, pero que creen que podría ocurrir en la realidad. ¿Te recuerdo quién cree que el universo se puede crear a sí mismo? Tú. Pero eso es completamente ilógico. Desde el punto de la hipocresía, los países más violentos son los más religiosos. Sí, los más creyentes en Dios. Sin embargo, para el creyente, la religión y las enseñanzas de Dios creen que hacen mejores personas. Recordemos que el debate en el que está participando es sobre la existencia de Dios, y aún no he escuchado un solo argumento a favor de la inexistencia de Dios. Desde el punto de vista de lo indeseable, hasta donde puedo recordar, no hay una sola palabra en los evangelios que elogien la inteligencia. A la ignorancia la llaman fe, a la fe
la consideran virtud y al cuestionamiento blasfemia. Pues será que no tienes buena memoria. Lucas, al comienzo de su carta, dice: «He investigado todo con exactitud desde el comienzo. Decidí escribírtelo en orden lógico, excelentísimo Teófilo, para que puedas tener la total seguridad de que las cosas que te han enseñado oralmente son confiables». Y Romanos 12:1 también dice: «Por lo tanto, hermanos, les suplico por la compasión de Dios que ofrezcan sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y que agrade a Dios. Así darán un servicio sagrado con su capacidad de razonar». Y como hemos leído antes en Hebreos, la fe se basa en pruebas y evidencias. Así que estás afirmando una cosa, pero la Biblia dice exactamente lo contrario de lo que tú afirmas. Un Dios todopoderoso que no puede poner de acuerdo ni a sus mismos defensores lo demuestra. Prueba de esto es que existen diversas Biblias modificadas a conveniencia. La Biblia hebrea, 24 libros. La católica, 73 libros. La ortodoxa, 78 libros. Biblia siriaca, 80 libros. Biblia etíope, 82 libros. Armenia, 78 libros. Biblia protestante, 66 libros. Biblia copta, 75 libros. Así, demostrando que la palabra perfecta de Dios no tiene nada de perfecto. Esto no tiene nada que ver con Dios. Que algunas personas hagan cosas malas en el nombre de Dios no implica que esto sea culpa de Dios. Una cosa es lo que hagan mal los humanos y otra cosa es la propia Biblia. La fe es la credulidad y no un mecanismo para encontrar la verdad. Es el punto donde detienen la búsqueda de lo verdadero y dan paso a la superstición. Bueno, no me quiero repetir, pero eso ya lo refuté al principio. Dios les dejó un libro sagrado que inculca la esclavitud y el maltrato a la mujer. Pero si eso no es suficiente... Esto, de nuevo, es falso. La Biblia no incita al maltrato a la mujer y la esclavitud bíblica no es la que él está pensando. Aquí tengo un vídeo explicándolo. El caso es que lo que él dice es totalmente falso. Y no voy a alcanzar a dar el siguiente punto, pero de todas maneras, con eso termino mi primera parte de la intervención. ¿Vosotros habéis escuchado algún argumento a favor de la inexistencia de Dios? Porque yo ninguno. La verdad es que me esperaba que dijera algo así como: Dios no puede existir porque hay una contradicción en estos dos pasajes bíblicos, o Dios no puede existir porque según la Biblia es de cierta manera, pero en el mundo vemos otra cosa. Pero nada. Malinterpreta la palabra fe, malinterpreta conceptos bíblicos como la esclavitud, miente sobre cosas que la Biblia no dice, da explicaciones absurdas sobre el origen del universo, como la causa sui, etc. Increíble. Y creo que este señor ha escrito varios libros sobre ateísmo. Bueno, aquí termina la exposición de Ateo Digital en este debate, y la verdad es que no aporta nada más en el resto del mismo. Como dije al principio, voy a hacer vídeos similares en esta serie de Destrozando a... Así que si tienes algún canal al que quieras que rebata, pónmelo en los comentarios. ¡Hasta pronto!